Actualmente tengo 58 años y en México, y más o menos en la época en que yo nací, no era realmente muy avanzada la odontología, entonces cualquier caries que tenía se sacaban del diente. Después tuve un accidente estando en el ejército y me caí de un trampolín de 10 metros y perdí 6 piezas de enfrente. Empezaban entonces como en los 80 sí, empezaban los implantes, y estando en el campo de la medicina o viendo, pues conseguí quien me pusiera unos implantes tradicionales, grandes. Todavía estaba joven, tenía como 35 años. Y acabó el desastre porque tenía un diente incluido en el paladar y me lo quitaron con casi la mitad del maxilar, y eso hizo que se cayeran los implantes que tenía ya enfrente. Y me dijeron que me podían poner unos más chiquitos, que me podían hacer una elevación del seno maxilar, que es básicamente poner hueso y esperar a que cicatrice para poder implantarlos. Intentaron ponerme, pero nunca se integraron y se caían, pues empezaron. Finalmente, hace como 5 o 6 años ya tuve que usar la prótesis completa, con todo lo terrible que ya saben, ¿no? Que es pegamento. A mí me gusta mucho cantar y daba pláticas de medicina porque soy ginecobstetra, y ya no lo pude hacer, o tampoco ver pacientes porque de repente hablaba raro o se caía la prótesis. Y ahorita estoy peor porque me dijeron sin pegamento para la cirugía. Yo creo que dentro de lo que cabe me he adaptado bien a usar la prótesis de arriba, pero siempre esa falta de autoestima y falta de seguridad, pues de que se va a despegar o se nota cuando te ríes. Empecé entonces a investigar así en internet quién tenía, porque todo el sistema médico militar desafortunadamente en México no hacen este tipo de tratamientos, se limitan a poner hueso y esperar 4 o 5 veces a ver si acaso, y luego ya tratar de implantárselo, y habitualmente acaba con que se cae, como lo pasó a mí. No se le vuelve el seno, no solamente eso, sino que me hicieron una fístula oroantral y tuvieron que hacerme otra cirugía. Entonces empecé a investigar y empecé por buscar quién tenía la mayor experiencia, pues, en esto, porque tengo la impresión de que esto es mi oportunidad, ¿verdad? ¿No? Después de tantas, entonces encontré al doctor Carlos Aparicio, le escribí en LinkedIn, así, como hoy ni tocar la puerta, oiga, soy fulanita, le mandé por LinkedIn una panorámica de qué era lo que me pasaba. Me dijo, bueno, tienes que tomarte ya la tomografía y mandármelo. Esto, sí, aparentemente eres un caso de atrofia severa de maxilar que quedaría bien con cigomáticos. Como por 5 años me estuve coqueteando, vamos a decir, hablándole, marcándole, diciendo que se iba a México, a un lugar más cercano. Un día me dijo que Chile, y le dije, oiga, eso está peor que ir a Barcelona, está muy lejos de México. Y finalmente se conjuntó lo que dice, qué suerte que es que se conjunte todo lo que has estudiado y todo con la oportunidad. Y entonces él me ofreció que fuera la paciente del curso, mandé mi disco DICOM, no sin antes estar con problemas porque está dura la situación económica en México, pero esta era mi oportunidad y ellos me dieron muchas facilidades, y vengo porque confío en que él es el mejor para hacer esto. Yo no solamente como paciente, sino que como médico me dediqué a investigar su historia, y le tengo esa confianza, no nada más de paciente, sino de un médico, otro médico, de ver su estadística, y estoy muy esperanzada en que por fin vaya a recobrar la calidad de vida que tenía antes de esto. ¿Y cómo se ha convencido que la solución para usted son los implantes cigomáticos? Pues porque todas las radiografías y todo lo que veía es que no simplemente tengo atrofia, no tengo maxilar, sí, o sea, verdaderamente no hay en donde me puedan poner más un implante. No tengo, pues, esa atrofia tan severa que no tengo maxilar. Esta es la única, dije, bueno, ¿qué hay para esa atrofia? Lo único que hay es implantes de hueso o unos cigomáticos, ¿sí?
Todo aquello de más chiquitos o cortitos son cuando hay algo de hueso. Yo no tengo nada puesto. Me siento maravillada y muy agradecida con el doctor Aparicio, con Radu, con David Pastorino, porque independientemente del trato médico y de que es el excelente, ellos son muy buenas personas y nos han tratado de una manera increíble. Y ¿qué les puedo decir? Es un sueño. Creí que ya nunca más iba a poder tener dientes fijos. Varios doctores ya me habían dicho que no se podía, que era muy difícil, que ante todo entonces encontrar al doctor Carlos Aparicio fue una suerte para mí, digo, y es como un milagro.